Hasta ahora he estado atacando al ego, casi como si fuera un enemigo íntimo que me acompaña desde que tengo memoria. Lo he hecho porque he visto de cerca lo que puede causar cuando toma el control: rupturas, discusiones absurdas, decisiones impulsivas que después terminan doliendo, sueños que se quiebran por inseguridades disfrazadas de prudencia. Lo he visto en mí y lo he visto en otros, a veces con consecuencias suaves, casi imperceptibles, y otras veces con efectos devastadores. Pero últimamente he empezado a notar algo que me incomoda admitir. Por más daño que haya visto que el ego causa, no es un villano, no nació para destruirnos ni para sabotearnos la vida, simplemente cumple su función. Es como ese guardián rústico, brusco, primitivo, que hace mucho ruido, pero al final solo está intentando proteger lo único que entiende: la supervivencia. Cuando empiezo a verlo así, incluso siento una especie de ternura extraña, porque en el fondo él no tiene la culpa de nada. El ego no piensa, no razona, no evalúa a largo plazo, no tiene la capacidad de decir: esto te hará mejor dentro de 5 años o esto te llevará a un nivel más profundo de felicidad. Él solo sabe responder a lo que percibe como vida o muerte. Punto. No hay matices, no hay escalas. Y cuando yo no ejerzo mi libre albedrío, cuando apago esa capacidad de elegir con calma, cuando me dejo llevar por la inercia o por el ruido mental, lo que hago es dejarle el control total a esa parte instintiva que reacciona antes de pensar. Es como si le entregara las llaves de mi vida a un niño asustado que solo conoce 2 botones: corre o ataca. Y así cualquier situación que mi ego interpreta como una posible pérdida, una crítica, un rechazo, un riesgo económico, una oportunidad que exige salir de la zona cómoda, la traduce inmediatamente como muerte. No como posible incomodidad, no como aprendizaje, no como reto interesante. No, para él es muerte. Y su forma de protegerme de esa muerte es activando mecanismos que en algún momento funcionaron, pero que hoy, en un mundo emocionalmente mucho más complejo, más sensible, más lleno de matices, se quedan cortos. Me impresiona pensar en lo simple que es su visión: vida o muerte, blanco o negro. Como si todo lo que me ocurre a nivel emocional fuera igual de grave que quedarme sin aire o sin agua. Y sin embargo, cuando lo observo en acción, me doy cuenta de que es así. Cuando siento una pérdida, aunque sea pequeñísima, hay algo dentro que se tensa, que se enciende, que reacciona con una intensidad que no se corresponde con el tamaño real de la situación. Y cuando lo veo desde afuera, cuando lo observo como si fuera otra persona, entiendo por qué tantas veces me sorprendo reaccionando más fuerte de lo que quisiera. Y es curioso, porque en la vida real, en lo físico, el ego hace un trabajo increíble. Cuando tengo hambre, me avisa. Cuando estoy deshidratado, me lo hace saber. Cuando estoy en peligro, me impulsa a buscar refugio, a protegerme. Y en ese nivel agradezco que exista. Es una especie de alarma vital que me mantiene en pie. Pero el problema es cuando esa misma alarma empieza a sonar por cosas que no amenazan realmente mi vida. Cuando una discusión, un desacuerdo, un error, un sueño que tarda más de lo esperado, un comentario fuera de lugar, un no que quizá no significa nada personal, se convierte en un incendio interno. Ahí es donde lo siento más claramente. Cada vez que mi ego siente que pierdo terreno emocional, psicológico, social, lo interpreta como si me estuviera muriendo. Por eso reacciona con tanta fuerza. Por eso a veces siento que despierta un impulso que no reconozco como mío. No porque no sea parte de mí, sino porque es la parte más primaria, la más antigua, la menos evolucionada. Es esa misma parte que comparten los animales cuando actúan por puro instinto.
Me pasa muchas veces que cuando estoy tranquilo y veo a alguien reaccionar de forma exagerada, lo entiendo. Es fácil verlo en otros. Uno mira a alguien explotar por una tontería o ofenderse por una palabra mal acomodada o tomarse personal algo que no tenía ninguna intención de atacarlo. Y desde afuera se ve clarísimo, está reaccionando desde el ego. Pero entenderlo en mí es otra historia. Cuando la reacción nace dentro, cuando el golpe emocional es mío, cuando siento esa fuerza interna empujándome a defenderme, a justificarme, a atacar, a huir, es como si esa parte primitiva me sacara de mi centro. A veces me pregunto cuántas decisiones he tomado desde ese lugar automático, cuántas oportunidades dejé pasar porque la incomodidad se sintió demasiado grande. ¿Cuántas conversaciones evité porque interpreté un posible desacuerdo como una amenaza? ¿Cuántas veces preferí quedarme en lo conocido, incluso si lo conocido no me hacía bien, solamente porque lo nuevo me daba miedo? Y es aquí donde más claro veo el impacto del ego en el camino hacia el éxito. No hablo de éxito como dinero o logros externos, sino como la sensación profunda de construir una vida que tenga sentido. Porque el ego en su modalidad de supervivencia nunca quiere avanzar hacia lo desconocido. Para él, lo desconocido es muerte. Y si lo que me rodea en este momento me resulta cómodo, aunque no sea pleno, aunque no me haga crecer, aunque no me lleve a donde realmente quiero estar, para él eso es vida. Así que mueve todo lo que tiene para mantenerme ahí. Es como si dentro de mí hubiera una voz que dice, quédate aquí, aquí estás a salvo. Incluso si ese a salvo es una mediocridad disfrazada, una rutina que ya no me alimenta, un sueño que se quedó estancado. Entender eso ha sido como descubrir un mapa oculto. Me doy cuenta de que cada vez que aparece una oportunidad viene acompañada de incomodidad. No porque la oportunidad sea mala, sino porque el ego la percibe como un cambio y todo cambio implica riesgo y todo riesgo para él es muerte económica, muerte emocional, muerte psicológica, muerte simbólica. Así que en ese instante levanta un muro invisible que a veces es tan sutil que ni cuenta me doy. De repente aparece la duda, la necesidad de pensarlo otra vez, esa sensación de todavía no, más adelante, cuando esté listo. Y detrás de esas frases que parecen tan racionales, tan maduras, tan equilibradas, se esconde simplemente miedo. Y es increíble cómo somos capaces de acostumbrarnos a una vida que no nos llena simplemente porque es conocida, porque hasta hoy nos ha dado cierta sensación de seguridad. Y aunque sepamos que ese camino no nos lleva a donde soñamos, lo seguimos eligiendo sin darnos cuenta. Lo familiar pesa más que lo extraordinario. Y lo más curioso es que incluso cuando estoy insatisfecho, incluso cuando sé que podría aspirar a algo diferente, algo mejor, sigo eligiendo lo que conozco, porque el ego, aunque no lo entienda, cumple su objetivo primario, mantenerme vivo dentro de los límites que él reconoce como seguros. Y en ese sentido he empezado a mirar mi vida como una mezcla constante entre lo que yo quiero ser y lo que mi ego quiere evitar, como si caminara siempre acompañado por esa parte mía que dice, cuidado, no te muevas. Incluso cuando algo dentro de mí susurra, quizás sea el momento. Y vivir en esa tensión es lo que más me ha enseñado, no porque haya aprendido a dominarlo, sino porque por fin puedo verlo, puedo distinguir su voz, puedo reconocer cuando no soy yo reaccionando, sino ese mecanismo antiguo que confunde incomodidad con muerte. Y mientras más lo observo, más claro se vuelve. Mucho de lo que llamé fracaso en el pasado no era fracaso, era miedo. Miedo disfrazado de prudencia. Miedo que yo confundí con personalidad. Miedo que convertí en estilo de vida. Y lo interesante es que no siento culpa al verlo. Siento una claridad nueva, como si por fin hubiera encendido la luz en una habitación que siempre mantuve en penumbra.
cuando imagino ese momento en el que un jefe con una mezcla rara de formalidad y distancia me dice que la empresa está reestructurándose y que prescindirán de mis servicios, me sorprende lo rápido que el cuerpo reacciona. Ni siquiera hace falta que haya terminado la frase. Basta escuchar la primera parte para que en el pecho se active un nudo. Es como si algo dentro de uno, ese algo que nunca descansa, interpretara la situación como una especie de sentencia. Lo curioso es que racionalmente sé que lo que ocurrió fue que perdí un trabajo, un rol, un ingreso, pero hay una parte más profunda, más vieja, más primitiva, que lo escucha como si me hubieran anunciado la muerte. A veces me pregunto por qué pasa eso, por qué ese salto tan brusco, y la única respuesta que encuentro es que el ego no entiende matices. Vive en un universo donde solo existen dos colores, vida o muerte. No hay un gris, no hay un ya veremos, no hay un tal vez esto es una oportunidad. No, para él perder el trabajo significa perder seguridad, perder estabilidad, perder vida. Y si lo escucha como muerte, es natural que me inunde de miedo. Un miedo que aparece incluso si yo no había sospechado nada, incluso si objetivamente sé que hay miles de ofertas laborales, incluso si tengo habilidades, contactos, experiencia. Nada de eso importa en ese primer instante. Lo único que se activa es esa alarma interna que dice algo vital se rompió. Y es absurdo, sí, pero así es como funciona ese mecanismo. Cuando no soy consciente de ese proceso, termino moviéndome como si ese pensamiento fuera verdad. Es en ese momento donde siento que la única forma de interrumpir ese ciclo es darme cuenta de lo que está pasando, ponerle un nombre, reconocer que dentro de mí hay algo que siempre está operando bajo modalidad de supervivencia, como si viviera en una especie de jungla emocional donde todo puede ser una amenaza. Y ahí es donde empieza la diferencia entre reaccionar y responder. A veces me doy cuenta de que esa es una de las pocas decisiones reales que tengo, la de escoger si actúo de inmediato, dominado por esa alarma interna, o si tomo un segundo, solo un segundo, para observar lo que está ocurriendo. Cuando logro ese segundo de pausa, aunque sea pequeño, aparece una distancia. Y en esa distancia puedo ver opciones. Responder es eso, usar mi capacidad de elegir, mirar la situación sin disfrazarla, pero sin perderme en ella. Y cuando lo hago, veo cosas que antes estaban ocultas. Perder un empleo puede ser un golpe, claro, pero también puede ser ese empujón que jamás me habrían atrevido a dar solo. He visto cómo en mi vida momentos así se convierten en giros inesperados, nuevas empresas, nuevas ideas, nuevas personas, incluso nuevas versiones de mí mismo que jamás habrían nacido si no me hubieran sacudido de donde estaba. Pero si reacciono, si dejo que ese impulso animal decida por mí, entonces no veo nada. Nada más que miedo. Y el miedo tiene esa capacidad de reducirlo todo hasta convertir mi futuro en un túnel sin salida. Me impresiona darme cuenta de que durante muchos años viví así, reaccionando sin pensar, y el ego, claro, no se aparta fácilmente. No es como si un día dijera, de acuerdo, ahora tú tomas el control. Número, él tiene práctica, tiene historia, lleva años tomando decisiones por mí cuando yo ni siquiera me daba cuenta. Y recuperarle ese terreno toma tiempo, repetición, paciencia conmigo mismo. Lo más extraño es que el ego no solo usa el miedo a perder cosas grandes, también utiliza mecanismos mucho más cotidianos, más silenciosos. El comer, por ejemplo. Me he descubierto a mí mismo buscando comida sin hambre, como si mi cuerpo quisiera recordarme que estoy vivo. Y ahí entiendo que para el ego comer es como un pequeño salvavidas emocional. Cada bocado se siente como un recordatorio de vida. Cuando algo me amenaza o cuando interpreto que algo me amenaza, aparece ese impulso. Y es tan automático que muchas veces ni lo noto. Solo cuando termino me doy cuenta
¿Qué estoy haciendo? Y lo mismo pasa con las compras. Esa sensación de tener algo nuevo, de llenar un vacío con un objeto, aunque sea por unos segundos, como si acumular cosas fuera una forma de acumular vida. Nunca me había detenido a pensar en el por qué. Solo lo hacía. Hasta que me di cuenta de que detrás de cada compra impulsiva había algún tipo de pérdida, algún disgusto, alguna incomodidad. El ego no quiere que sienta incomodidad porque la traduce como muerte. Entonces me empuja a vivificarme, comer, comprar, entretenerme, distraerme. Y ahí entra otro mecanismo, el deporte, los partidos, los equipos, las novelas, las historias interminables que consumo casi sin pensar. No porque me encanten realmente, sino porque me mantienen vivo emocionalmente, o al menos así lo interpreta esa parte instintiva dentro de mí. He tenido días en los que, si sumo las horas frente a pantallas, partidos o redes sociales, me doy cuenta de que estaba buscando alivio, intentando silenciar esa voz interna que asocia el vacío o la incertidumbre con peligro. Es extraño observar todo esto desde afuera, ver cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos recursos se me iban tratando de mantener satisfecho a ese mecanismo primitivo. Y me pregunto cuántas cosas pude haber construido si en lugar de alimentar ese instinto hubiera puesto esa energía en mis propios sueños. No de una manera obsesiva, sino consciente, como cuando uno decide en silencio empezar a caminar hacia algo que le importa sin necesidad de huir de algo que le duele. A veces siento que esa es la verdadera diferencia entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir es automático, vivir es una elección. Y cuando empiezo a notar cada uno de esos impulsos, cada reacción disfrazada de necesidad, entiendo que no se trata de luchar contra el ego, sino de reconocerlo, de no dejarle el timón, porque el ego quiere mantenerme a salvo, pero en su intento por protegerme a veces termina encerrándome, me ofrece comodidad, seguridad, rutinas conocidas, pero también me aleja de esas cosas que requieren riesgo, de esos pasos que me sacan del terreno familiar. Para él el riesgo es muerte, aunque para mí pueda ser crecimiento. Y cuando logro ver eso con claridad, incluso por momentos, siento que algo se abre, como si frente a mí hubiera un espacio nuevo, una posibilidad que antes no veía, porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo, y en esos momentos aparece algo que reconozco como vida verdadera, una mezcla de miedo, curiosidad, incertidumbre y entusiasmo. Un espacio donde puedo crear, donde puedo intentar, donde puedo equivocarme sin sentir que eso significa dejar de existir. Y ahí, en esa frontera tan fina entre la reacción y la respuesta, es donde descubro que también puedo cambiar mi historia, que no estoy condenado a repetir las mismas decisiones del pasado solo porque mi instinto así lo aprendió, que puedo elegir distinto, que puedo avanzar incluso con miedo, que puedo poco a poco volver a mí. Siempre me ha llamado la atención esa frase. El éxito no resulta cómodo para quienes todavía no lo han logrado. Y es verdad, el éxito, antes de alcanzarlo, se siente casi como un territorio ajeno, como si fuera un país donde hablan otro idioma y uno no tuviera pasaporte. No porque sea inalcanzable, sino porque la vida que uno ha construido con sus rutinas, sus hábitos, sus miedos y hasta sus pequeñas seguridades está diseñada para sostener exactamente los resultados que uno tiene hoy. Nada más, nada menos. Por eso, cada vez que aparece una oportunidad que podría llevarme a otro nivel, lo primero que siento no es emoción, es incomodidad. Y muchas veces confundo esa incomodidad con una señal de peligro, como si algo dentro de mí dijera, no vayas por ahí, esto no lo conocemos. Y claro, como no lo conozco, no lo controlo. Y como no lo controlo, me da miedo. Pero ahí es donde me doy cuenta
de que no es que el éxito sea difícil, es que es desconocido y lo desconocido nunca se siente cómodo. Cuando logro responder en vez de reaccionar, algo cambia. Es sutil, pero cambia. No es que la vida se transforme de un día para otro, pero sí se abre una especie de espacio interno donde puedo ver mis decisiones con más claridad. Es como si pudiera observarme desde afuera por un instante, ver mis pensamientos, mis excusas, mis temores, ver cómo me cuento historias para justificar por qué todavía no logro lo que deseo. Y al mismo tiempo, sentir que en ese mismo espacio también está la posibilidad de actuar distinto. A veces pienso que si hasta ahora no he logrado el éxito financiero que sueño, tal vez no es por falta de capacidad, sino porque he seguido siendo la misma persona que era antes. Y la vida no cambia si yo no cambio. No hablo de cambiar mi esencia, esa no se toca. Hablo de cambiar mis patrones, mis hábitos, mis creencias sobre lo que puedo o no puedo, cambiar la forma en que interpreto las cosas que me pasan, cambiar la postura interna desde la que me enfrento a la vida. Y para sostener un cambio real, uno que no dure solo unos días, he tenido que trabajar algo mucho más profundo que mis acciones, mi imagen propia, no la que le muestro a los demás, sino la que tengo cuando nadie me está mirando, la forma en la que me hablo, la manera en que me veo, porque si por dentro sigo creyendo que no merezco más, que no soy suficiente o que no estoy hecho para cosas grandes, por más cursos, libros o estrategias que siga, voy a sabotearme una y otra vez. El ego siempre encontrará la manera de devolverme a la zona segura, esa que conozco bien aunque no me guste. Y aquí es donde aparece una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la culpa de que yo no esté donde quiero estar? Durante mucho tiempo busqué culpables afuera. La economía, el gobierno, mis padres, la falta de oportunidades, la mala suerte, las personas que no me apoyaron. Era más fácil así, era más cómodo, pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. Cada vez que buscaba un culpable externo, me quitaba la posibilidad de cambiar. Era como afirmar sin querer que mi vida dependía de circunstancias que no controlo. Cuando entendí eso, dejé de buscar culpables y empecé a buscar responsabilidades. Y ahí todo se volvió distinto. No más fácil, pero sí más claro. Porque cuando me hago responsable, recupero el poder. No el poder de controlarlo todo, sino el poder de decidir cómo respondo, cómo interpreto, cómo camino, incluso cuando las cosas salen mal. Y hablando de que las cosas salen mal, durante mucho tiempo le tuve miedo al error, me aterraba a equivocarme, sentía que un error era una señal de incompetencia, una prueba de que no era suficiente, pero con el tiempo he aprendido a ver mis errores como capítulos de una historia, no como la historia completa. He cometido errores que me dolieron, otros que me avergonzaron y otros que todavía recuerdo con cierta incomodidad. Pero cuando miro hacia atrás, veo que cada uno de ellos me mostró algo que no sabía, algo que necesitaba ver. Mi último error, en especial, se ha convertido en uno de mis mejores maestros. No porque haya disfrutado vivirlo, sino porque me obligó a detenerme y a verme sin filtros. Me mostró dónde estaba actuando por miedo, dónde me estaba saboteando, dónde insistía en un camino que ya no me correspondía. A veces, un error es la única manera que la vida tiene para decirme, por aquí no. Y ese tipo de aprendizaje no se consigue leyendo, ni escuchando, ni pensando, solo viviendo. Y es curioso, porque ahora creo algo que antes me parecía imposible creer. Quien no comete errores nunca llega a hacer nada. No porque cometer errores sea glamuroso, sino porque es imposible crecer sin equivocarse. La vida se expande solo cuando uno se atreve a caminar por terrenos donde no tiene garantías, y en ese caminar es natural tropezar. De hecho, es necesario. Cuando lo pienso así, incluso siento cierta gratitud por mis errores. No los idealizo,
sé que algunos me costaron caro, pero también sé que sin ellos no sería quien soy hoy. No tendría la profundidad que tengo hoy, ni la claridad, ni la fuerza. Al final, creo que el éxito, el verdadero éxito, el que se sostiene con los años y que no se derrumba al primer viento, nace de una mezcla entre incomodidad, responsabilidad y aprendizaje. Un equilibrio extraño entre avanzar aunque duela, observarse sin juzgarse y perdonarse lo suficiente como para seguir intentando. Y en ese proceso, en ese ir y venir entre tropiezos y aprendizajes, uno empieza a construir una versión de sí mismo más honesta, más estable, más valiente, una versión que se permite ser imperfecta, pero que sigue creciendo. Y ahí, justo ahí, es donde empiezo a sentir que la incomodidad se transforma poco a poco en posibilidad, que mis errores dejan de ser una carga para convertirse en un mapa y que el éxito, aunque todavía no haya llegado, empieza a sentirse menos como un territorio ajeno y más como un lugar al que por fin tengo permiso de pertenecer.